El cuento de hoy se llama Sombra, de Edgar Allan Poe. Si te gustan los cuentos y la literatura, suscríbete. Ustedes, los que leen, están entre los vivos, pero yo, el que escribo, habré entrado hace mucho en la región de las sombras, porque la verdad, van a ocurrir muchas cosas y se sabrán cosas secretas y pasarán muchos años antes de que los hombres vean este escrito. Pero cuando lo hayan visto, habrá quienes no lo crean y otros dudarán. Mas habrá algunos pocos que encuentren razones para meditar lo que acá está escrito. El año había sido un año de terror y de sentimientos mucho más intensos que el terror, para los cuales no hay nombre sobre la tierra, porque habían ocurrido muchos prodigios y señales a lo lejos y en todas partes, sobre el mar y sobre la tierra. Se cernían las negras alas de la peste. Para aquellos versados en la ciencia de las estrellas, el cielo revelaba una faz siniestra, y para mí, el griego oínos, era evidente que ya había llegado la alteración de aquel año 794, en la cual a la entrada de Aries, el planeta Júpiter queda en conjunción con el anillo rojo del terrible Saturno, en una sombría ciudad llamada Ptolemais. En un noble palacio nos encontrábamos una noche. Éramos 7 frente a los rojos frascos de vino de Chios. Y no había otra entrada a nuestra habitación que una alta puerta de bronce. Aquella puerta había sido fundida por el artesano Corinnos. Esta se cerraba del lado de adentro. En el aposento, negras colgaduras alejaban de nuestra vista la luna y las cárdenas estrellas, y también las desiertas calles. Pero el presagio y el recuerdo del mal no podían ser excluidos. Estábamos rodeados por cosas que no logro explicar distintamente, por cosas materiales y espirituales. La pesadez de la atmósfera, un sentimiento de sofocación y ansiedad, y por sobre todo, ese terrible estado de la existencia que alcanzan los seres nerviosos, mientras los sentidos están agudamente vivos y despiertos, mientras las facultades yacen como dormidas. Un peso muerto nos agobiaba, caía sobre los cuerpos, sobre los muebles y sobre los vasos en que bebíamos. Todo lo que nos rodeaba cedía a la depresión y se hundía. Todo, menos las llamas de las 7 lámparas de hierro que iluminaban nuestra reunión. Alzándose en altas y esbeltas líneas de luz, continuaban ardiendo, pálidas e inmóviles. Y en el espejo de ébano, cada uno veía la palidez de su propio rostro y el inquieto resplandor de la mirada de sus compañeros. Sin embargo, nos reíamos y alegrábamos a nuestro modo, llenos de histeria, y cantábamos canciones de Anacreonte, llenas de locura. Y bebíamos copiosamente, aunque el purpúreo vino nos recordaba la sangre, porque en aquella cámara había otro de nosotros en la persona del joven Zoilo. Muerto y amortajado yacía tendido, cuán largo era, genio y demonio de la escena. Él no participaba de nuestro regocijo, pero su rostro estaba convulsionado por la plaga, y sus ojos, donde la muerte había apagado apenas el fuego de la pestilencia, sus ojos parecían interesarse en nuestra alegría. Pero como los muertos se interesan en la alegría de los que van a morir, pero yo, oínos, sentía que los ojos del muerto estaban fijos en mí. Me obligaba a no percibir la amargura de su expresión mientras contemplaba la profundidad del espejo de ébano, y cantaba en voz alta. Poco a poco mis canciones fueron callando y sus ecos se perdieron entre las tenebrosas colgaduras de la cámara. Se debilitaron hasta volverse inaudibles y se apagaron del todo. Y es de ahí
de aquellas tenebrosas colgaduras donde se perdían los sonidos, que brotó una indefinida y profunda sombra. Era una sombra como cuando la luna está baja. Podría parecerse a la sombra de un hombre, pero esta no era la sombra de un hombre, o de un dios, o de ninguna cosa familiar. Y después de flotar por las colgaduras del aposento, quedó a plena vista frente a la puerta de bronce. Mas la sombra era vaga e informe, indefinida. Como dije, no era la sombra de un hombre, ni de un dios, ni de un dios de Grecia, ni de un dios egipcio. De repente, la sombra se detuvo bajo el arco de la puerta de bronce y sin decir una palabra, permaneció totalmente inmóvil, y la puerta donde estaba la sombra se alzaba a los pies del joven zoilo amortajado. Mas nosotros, los 7 allí congregados, cuando vimos que la sombra avanzaba, no nos animamos a mirarla de lleno. Bajamos los ojos y miramos fijamente las profundidades del espejo de ébano. Y al final yo, oínos, pregunté a la sombra en voz muy bajita cuál era su morada y su nombre. Y la sombra contestó: yo soy sombra, y mi morada está al lado de las catacumbas de Ptolemaísmo, cerca de las oscuras planicies de Cliseo que rodean el impuro canal de Caronte. Entonces los 7 nos levantamos llenos de horror y permanecimos de pie, estremecidos y pálidos, porque el tono de la voz de la sombra no era el tono de un solo ser, sino de una multitud de seres, y penetraba oscuramente nuestros oídos con los acentos familiares y harto recordados de 1000 y 1000 amigos muertos. La sombra, Edgar Allan Poe.